Señores, tenemos aquí la grata presencia como cada miércoles de la doctora Francisca Aquino, quien está con nosotros acá para abordar un tema muy importante, tiene que ver con cáncer del endometrio. Así es que, doctora, quizás en un horario mucho más temprano que lo que acostumbramos a hacer, pues tiene algún tipo de compromiso. Lo bueno e interesante es que usted está aquí y estaremos conversando sobre cáncer de endometrio. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Qué de nuevo? Agradecida por la oportunidad de estar aquí, de que cada persona pueda escuchar y aprender tantas cosas sobre cómo cuidar su salud y sobre todo de saber que Dios está pendiente de nosotros. Dice el libro de Salmos 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esa sabiduría es lo que hace que podamos cuidar nuestra vida, nuestra salud, todo eso que Dios nos ha dado. Y es una bendición maravillosa saber que Dios está ahí, pendiente, presente, y que cada uno que tiene una vida, una bendición tan grande de contar con la presencia de Dios. Eso no es lo mismo, pastor, cuando usted dice, aquí está mi hermano mayor o aquí está alguien que te sostiene, que te defiende. Y si ese es el Todopoderoso, pues más razón para que podamos estar agradecidos y felices en esta mañana. Amén. Doctora, se habla mucho acerca de cáncer. Hay diferentes tipos de cáncer y ya hemos hecho mención acerca del cáncer de endometrio. ¿Cuál es la diferencia que hay con otros tipos de cáncer en términos de ginecología, como por ejemplo el cuello uterino o el cáncer de ovario? ¿Cuál es exactamente la diferencia que hay? Y háblanos un poquito acerca del cáncer de endometrio. Sabe que generalmente hay recursos que los médicos utilizamos para aprender ciertos tipos de patologías que se presentan y uno de ellos son las imágenes. Entonces les voy a dar más o menos para diferenciar entre un cáncer y el otro, es decir, como en quiénes aparece con más frecuencia, cuáles son los riesgos más importantes. En el cáncer del endometrio, que estamos hablando del útero, porque el endometrio es la parte interna del útero, y el cáncer de cuello del útero, que es la parte que ya podemos ver al hacer un examen a nivel genital, es el hecho de que el cáncer de endometrio se ve con más frecuencia en las pacientes obesas, que tienen mayor edad, eso es importante, y el cáncer de cuello del útero generalmente son pacientes más jóvenes, pacientes que tienen una vida sexual más activa, generalmente pacientes que pueden tener una actividad más promiscua. En el caso del endometrio sería esa mujer más obesa, o sea, que tiene tendencia a la obesidad, mayor y que no ha tenido intimidad. Y el cuello entonces del útero sería la mujer que más tiene actividad sexual, que es más joven y entonces a veces tú ves esa imagen, ¿verdad? Para tú aprender esta parte de la mujer mayor y de la mujer más joven. Entonces, todo este aspecto hace que nosotros tengamos que tener mucha atención en cuidarnos, porque a veces la gente dice, pero bueno, me cuido de uno, pero me llega el otro. Entonces, es mantener el equilibrio, cuidando nuestra salud. No es que tú te vuelvas a un extremo, todos los extremos son malos. Ni el extremo de tú querer que vas a acabar con el mundo, ni el extremo de tú decir, no, no voy a hacer nada para que no me llegue ningún problema. Porque esto también trae consecuencias. El Señor nos ha dado un cuerpo para que nosotros podamos utilizarlo de manera equilibrada y eso va a hacer que podamos mantener nuestra salud. Pero sí es muy frecuente que el cáncer de endometrio aparezca en las personas que tienen obesidad, a veces mayor edad y las personas que no han tenido una vida sexual activa. Porque esto hace que esta parte interna pueda seguir creciendo sin ningún tipo de cambio. Cuando la paciente se embaraza, comienza a tener un cambio en esta parte del endometrio para darle la bienvenida al bebé, reacciones hormonales. El endometrio es un tejido hormonal por excelencia, depende mucho de ello y muchas pacientes que tienen aumento de los estrógenos y demás, pues pueden tener más tendencia a este tipo de cáncer. Bueno, gracias doctora por darnos esa explicación para que podamos entender realmente a lo que nos referimos con este tipo de cáncer, cáncer de endometrio. Más adelante, por supuesto, chicas, ustedes van a tener la oportunidad de hacer su consulta a la doctora acerca de este tema tan importante. Ya son las 7:39 en la mañana. Doctora, tal vez sería importante que nos pueda mencionar los principales factores de riesgo que están asociados a este tipo de cáncer
¿Y qué población? Bueno, ya usted mencionaba más o menos una población vulnerable, pero tal vez que nos pueda mencionar los factores de riesgo. Sí, uno de los factores de riesgo es la edad. A partir de los 40 años, las pacientes que están en esta época, que van ya con tendencia a la menopausia, a los 50, pueden tener más riesgos. Las pacientes que fuman tienen más riesgo de tener cáncer de endometrio. Las pacientes que son obesas, es decir, que hay peso cada vez mayor, que van ganando tanto el sobrepeso como la obesidad. ¿Por qué? Porque este tipo de sobrepeso va produciendo lo que es un exceso de colesterol, y el colesterol va a dar origen a ciertas hormonas que no son factibles a nivel de poder desarrollar las funciones metabólicas del cuerpo, es decir, tienen una producción mayor de estrona que de estradiol. Y la estrona, que se parece mucho a este estradiol, va a ocupar los receptores que debe actuar. Entonces, ¿qué pasa con el estradiol? Se acumula, no hace la acción en el cuerpo, y entonces esta estrona viene a bloquear y hacer que ese endometrio comience a crecer de manera desproporcional. Las células comienzan a dividirse, el endometrio comienza a engrosarse. Es por eso que un estudio sonográfico muchas veces puedes ver que tienes esta parte interna del útero muy gruesa. Tienes que poner mucha atención, sobre todo si pasas de los 50 años. Este endometrio debe estar fino, no grueso en ninguna de las circunstancias, y estas células entonces pueden crecer y pueden tener tendencia más a tener un cáncer de esta área del endometrio. Las pacientes que fuman pueden tener más tendencia. Las pacientes que utilizan este tipo de, por ejemplo, productos que son generalmente comidas procesadas, que tienen más tendencia. El sedentarismo, no hacer ejercicio es un riesgo importante para este tipo de cáncer. Las pacientes que tienen terapias de reemplazo hormonal, que tienen mucho que ver con los estrógenos. No estoy diciendo que no se use, pero hay que hacerlo de manera equilibrada. Y también es importante que las pacientes tengan el consumo, sobre todo disminuir mucho esta parte del azúcar, que muchas veces la consumimos en cualquier tipo de otros productos. Sobre todo estos factores hacen que usted pueda tener mayor riesgo, y si tiene antecedentes familiares de cáncer, ¿verdad? Sobre todo a nivel genital, tiene que poner mucha atención y comenzar a hacer sus chequeos con tiempo, porque tiene mucho más riesgo. Doctora, estuve escuchando su exposición y vi que hizo un fuerte énfasis en el hecho de que las pacientes que han tenido mucho contacto con el asunto del cigarrillo, de fumar, son las más expuestas para este tipo de cáncer. Entonces quizás alguien nos está escuchando en este momento y dice, bueno, el cigarrillo, boca y nariz, el endometrio en otro lugar. ¿Cómo se relaciona esto para que una persona pueda obtener o conseguir un cáncer de endometrio? Es importante que nosotros recordemos que estos son sustancias tóxicas, y que estas sustancias tóxicas no son solamente concentradas en el lugar o más cerca donde tú lo estás utilizando. La acción que tienen la nicotina y otras sustancias que se liberan se quedan a nivel sanguíneo y van llegando, y los tejidos que son más lábiles, que tienen mayor reacción, entonces tienen más daño al momento de entrar en contacto con estas sustancias. El alcohol, muchas de nosotras, las sustancias que utilizamos muchas veces para el pelo, para las uñas, ahora queremos utilizar sustancias con geles, sustancias con esas luces que sí hacen un trabajo rápido, y no le estoy diciendo que no se arregle, pero hay personas que tienen un exceso, ¿verdad?, de este tipo de productos, que son sustancias que se absorben y que se consideran disruptores endocrinos, es decir, que dañan estos órganos que tienen mayor tendencia a reaccionar a las hormonas, porque así como tienen receptores, tienen lugares que permiten que las hormonas actúen, también estas sustancias tóxicas llegan con mayor facilidad y lo dañan de manera permanente y grave. Por eso, cuando una paciente está presentando un sangrado, que se pone tratamiento y que vuelve, y que ese endometrio sigue cada vez más grueso, cada vez están presentando estos cambios que no tienen una solución, que te pones un tratamiento pero que no hay, tiene que ponerle mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque debe ser que algo está creciendo de manera normal y que tú debes de saberlo. Lo bueno es que cada día tenemos estudios que nos permiten detectar mucho más temprano, más rápido, y saber entonces en qué etapa, en qué condición, y que se puede resolver. Pero es muy importante que la persona pueda acudir a tiempo.
cuando no ha ocurrido una extensión de estas células a otros órganos del cuerpo. Porque esta parte pélvica, esta parte genital, tiene la particularidad de que está en contacto con otros órganos y sobre todo el endometrio, porque recuerden que con el periodo menstrual, pues va saliendo de este tejido endometrial y tiene más contacto con el exterior y puede entonces estas células propagarse con mucha mayor facilidad. Doctora, nosotros sabemos que es necesario visitar regularmente al ginecólogo. Pero hay algunas banderitas rojas que nos pueden indicar salga corriendo. Vaya a su ginecólogo ya porque estas banderitas se han levantado. ¿Cuáles serían esas banderitas rojas que nos alertan? Qué bueno que haces esa pregunta, Mayra, porque a veces nosotros nos quedamos ahí. Porque las mujeres, como tenemos mucha costumbre, las mujeres sangran. O sea, que la sangre no le... No, eso es sangrado, no es una bandera, exactamente. El dolor, las mujeres les duele. Me duele con la menstruación, no es un problema. Entonces, cuando yo digo, esto no es normal, esto es un dolor, esto es un problema, y cuando no. Primero, no es normal que su parte interna del útero, o sea, el endometrio del que estamos hablando, esté cada vez que usted se hace una sonografía con un grosor anormal. ¿A qué yo llamo un grosor anormal? Porque es muy importante que las pacientes puedan conocer esto, porque este tejido del endometrio tiene una capacidad de cambiar de tamaño según el ciclo, según la etapa del ciclo menstrual. No es lo mismo una mujer que va a comenzar con el periodo a una mujer que va a tenerlo. Este va engrosándose de manera paulatina, pero una mujer en edad fértil, vamos a decir 20, 30 años, no debe tener un endometrio por encima de 12 milímetros. No debe. Si está pasando esto en cualquier etapa, hay un problema que tenemos que buscar. La otra razón es que usted presente un sangrado que puede ser que coincida con la menstruación, pero que sea un sangrado abundante, con coágulos, cambios, por ejemplo, que comienza a tener fetidez. Esa menstruación puede comenzar a tener un mal olor que cada vez es mayor. Entonces, eso no es normal. Hay un olor característico, ¿verdad?, de la sangre menstrual que cada mujer conoce porque ese es su ciclo. Y puede que hayan ciertos cambios que están relacionados con la menopausia que pueden ocurrir. Pero cuando esto está pasando, no. O tienes un manchado muy negruzco que tú ves que se quita el periodo, pero continúa con este sangrado. Te haces la sonografía, por ejemplo, y sigue estando grueso, que cada vez es más. Hay pacientes que pueden tener 20, 30, que es como si fuese una paciente que va a quedar embarazada. Entonces, esas medidas no son normales. La paciente, después de los 50 años en la menopausia, el endometrio tiene que estar 5 o 6 milímetros. Cuando tú lo tienes 14, 15, tienes que ponerle atención. Lo importante de esto es que tú sepas que ese sangrado, descrito como lo que te había dicho, el dolor en la región pélvica, que puede extenderse incluso al área de las caderas, la espalda, que ese dolor cada vez es mayor, tienes que ponerle atención. Las pacientes que de repente comienzan a sentirse decaídas, que pierden el ánimo, que se ponen pálidas, que este sangrado le produce anemia y que cada vez bajan no solamente la parte que tiene que ver con los glóbulos rojos, también los blancos cuando te haces un hemograma, que hay un aumento de ciertos reactantes de fase aguda como una PCR, una eritrosedimentación en los estudios que te está realizando, que tú ves que cada vez van hacia el declive y no a subir a pesar del tratamiento. Es importante que le pongas atención. Los sangrados, los dolores, los cambios en el ciclo, el aumento del endometrio son factores que tienes que tener en cuenta. Y si además tú tienes antecedentes de cáncer en la familia, que puede ser de endometrio o no, tienes un peso que es mayor del que te corresponde para tu edad y tu talla, porque todo el mundo tiene que pesar lo mismo, pero además tienes otros factores de riesgo como el fumar, como el alcohol, tienes que poner atención porque muy probable puede desarrollar este tipo de cáncer. Pueden llamar ahora y hacer su consulta a la doctora Aquino. Estamos hablando de cáncer de endometrio. 829-688-5600, Santo Domingo, provincias 809-283-00. Doctora, ¿qué estrategias de prevención, de control
usted recomienda para reducir la incidencia de esta enfermedad en mujeres jóvenes y adultas? Lo primero que tenemos que aprender es que muchos de estos cánceres, aunque estamos diciendo que puede tener ciertos signos y síntomas que nos pueden alertar, las pacientes muchas veces no se dan cuenta. La importancia del chequeo ginecológico. Recuerdo que me hacían esa pregunta, doctora, con el papá Nicolau, ¿yo puedo saber si tengo un cáncer de endometrio o no? No, el papá Nicolau es para saber si tiene un cáncer de cervix, para ver las lesiones del cuello del útero, pero este es del endometrio. Cuando nosotros queremos saber si hay alguna condición y que queremos evitar que podamos llegar a este proceso, es importante poder realizar estudios que nos permitan tomar muestras de este endometrio, y sí se puede hacerlo. A través del cuello del útero podemos introducir materiales incluso que nos permiten ver, es decir, un estudio que se llama histeroscopía. Esta histeroscopía puede ser tanto diagnóstica como tratamiento. Es decir, si hay alguna lesión que puede ser un pólipo, un fibroma, que este endometrio esté engrosado, que esté con cambios que alteren, ¿verdad?, la arquitectura de esta parte interna, se puede observar a través de un histeroscopio que nos permite tener como esta luz y poder observar todo el endometrio, porque nos permite girar y observar todo el útero. Es como cuando usted le hacen una endoscopía, que usted va al gastro, que introducen, pero ese es más simple, muy pequeño, no es algo que tiene que ser molesto ni nada. Simplemente podemos ver y podemos tomar muestra o quitar lesiones que pueden ser o desarrollar cualquier lesión. Entonces, esto nos permite enviar a patología y que nos diga si estas células tienen algún problema que puede ser maligno o que puede ser premaligno o que pueden ser lesiones que causen cambios a nivel de este endometrio. Entonces, estos son estudios que son preventivos porque nos permiten ver todo y nos permiten también saber. Y si usted puede tener a tiempo un diagnóstico, no tiene por qué tener secuelas o consecuencias por este tipo de patología, porque ya después que usted ha tenido su vida reproductiva, que usted dice, bueno, yo tengo los hijos que voy a tener, y si tiene una situación que puede causarle un cáncer, entonces esto se puede quitar. Pero no solo eso, te da la oportunidad de que sin que tú tengas que hacer directamente una histerectomía, si hay alguna lesión, en este tipo de procedimiento también se pueden extraer y se puede entonces tener tratamiento. Otra cosa importantísima que tenemos que tratar de hacer cada día es preocuparnos por el peso. No puede ser que yo deje que pase, que mañana, que pasado, que el estrés, que el trabajo me envuelva produciéndome sustancias, porque recuerden que el estrés produce sustancias que son dañinas, que altera las hormonas y que hace que podamos tener estas condiciones. Y entonces yo me quedo sentada sin liberar, sin hacer ejercicio. El hecho de hacer ejercicio tiene una protección tan grande que además de eliminar el colesterol, que es la sustancia que hace que formemos hormonas que pueden llegar a este proceso, también hace que la circulación pueda llegar con mayor potencia, mejor poder antioxidante, y usted entonces puede irrigar de manera natural y productiva toda esta área y evitar que se acumulen sustancias que pueden ser dañinas. Pero además también permite el drenaje correcto, adecuado. Incluso las pacientes que te hacen ejercicio producen endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, vamos a decir. No solamente lo que usted experimenta a nivel emocional, sino a nivel orgánico. Los cambios que produce, es como que usted está limpiando, para que usted me entienda. No es lo mismo cuando usted entra a una casa que usted encuentra regueros sucios por todos los lados, que usted dice, oye, me siento que está tóxico todo este ambiente, a cuando todo está limpio. Ese factor de hacer ejercicio provoca que usted limpie todo, porque eso que se acumula sencillamente sale y usted tiene mayor protección. Usted no puede comer todo lo que quisiera ni la cantidad que quisiera. ¿Por qué? Porque estas sustancias procesadas tienen incluso tóxico. En los estudios que se han realizado últimamente, en estas comidas procesadas han encontrado microplásticos. Es decir, y estos microplásticos dañan los órganos, incluso a nivel cerebral se han encontrado este tipo de partículas. Entonces, lo que yo como sí va a decir mucho de lo que yo puedo padecer o lo que yo puedo evitar. Bueno. Nosotros tenemos el privilegio de que tenemos productos que podemos utilizar que no son procesados. Hay una llamada ya, doctora, para usted. Perfecto. Vamos a esta consulta. Adelante, buenos días.
Hello. Sí, buenos días. Adelante con su consulta. Buen día. Con respecto a la edad de menopausia, ¿con qué puede controlarse un poco esos calores y toda esa cosa que le da a la persona con la menopausia? Gracias por su llamada, querida. Adelante, doctora. Los sofocos, los calores. Qué bueno, qué bueno. Mire, esta pregunta está muy relacionada con el tema que estamos hablando, porque generalmente se ve en las pacientes que tienen menopausia, en estos sangrados posmenopáusicos. Después que la paciente te llegó, que pasaste un año sin menstruación, de repente aparece un sangrado. Eso no es menstruación. Es un sangrado uterino normal, posmenopáusico, y es importante ponerle atención. La parte de esos calores, no es normal, para nada, en lo absoluto. Si esto pasa, acuda a su médico porque esto es un signo de alarma. Okay. La parte que, con respecto a la pregunta que ella me hacía, lo primero es que se puede retrasar ese proceso de esos calores con el aspecto que yo le estoy diciendo. Usted debe hacer ejercicio de manera regular, no es hacer un montón de ejercicio un día y olvidarse. La importancia de hacer ejercicio aeróbico, es decir, que usted pueda respirar y oxigenar su cuerpo, porque muchas personas hacen ejercicio, pero el ejercicio no es saludable. El ejercicio aeróbico, que nos permite recibir aire y exhalar, nos ayuda muchísimo. La otra parte es ciertos alimentos que ayudan a formar hormonas de buena calidad. En estos alimentos, por ejemplo, las fibras evitan que usted forme tanta grasa, y esa grasa entonces se aproveche de manera incorrecta, entonces hacen que usted no la absorba de manera bastante, y usted entonces esta fibra le ayudan a bajar de peso, le ayudan a mantener su estado natural, y esto retrasa el hecho de que aparezca la menopausia. La otra situación también es el hecho de que usted pueda utilizar alimentos que tengan colágeno, que tengan sustancias antioxidantes, las fresas, los frutos del bosque, la fruta seca, que no sea en exagerada cantidad, sino la cantidad diaria según su cuerpo, ¿verdad? Lo importantísimo que tiene el hecho de tomar agua, de hidratar, porque la hidratación hace que los órganos se mantengan activos y mejor por más tiempo. Utilizar los suplementos que le hagan falta a medida que va pasando el tiempo. A medida que usted está trabajando y que realiza un alimento más bien por sentirse llena que por alimentarse, esto va sacrificando ciertos suplementos que son protectores en el caso de las pacientes que pueden tener la menopausia. El hecho no es que usted vaya a tener o no la menopausia, es que usted puede tenerla sin tener toda esta sintomatología, todos estos daños que pueden aparecer en los órganos, entonces usted está protegiéndose. Okay. Con estas simples conductas, usted cambia muchísimo la posibilidad de que esto ocurra. Aquí tenemos este mensaje: 42 años de edad, hace casi 2 años me hicieron una biopsia de endometrio en sala de cirugía y salió bien porque mi endometrio estaba engrosado. ¿Esto hace que me dé mucho dolor menstrual?, pregunta ella, y cada qué tiempo debo hacerme estudios para ver mi endometrio. Ay, qué buena pregunta. Ya dice que fue en la sala de cirugía. Otra forma también de hacer esta biopsia, o sea, tomar muestra del endometrio, es realizar cuando las pacientes tienen este útero que está muy grueso, se le hace como si fuese un legrado, es decir, es extraer toda esta parte de este tejido que está tan grueso y ese tejido se manda a analizar. Es muy probable que sea esto lo que le hayan hecho a ella. Entonces, este endometrio grueso se puede medir, saber si está grueso o no, por sonografía. Entonces, si ya ella se puso un tratamiento, el endometrio está bajo y no hubo ningún problema, no sé exactamente qué resultado arrojó la biopsia, porque a veces este endometrio puede estar engrosado por una hiperplasia endometrial, por una hipertrofia, entonces, o por una inflamación que tenga el endometrio, porque tenga pólipos, porque tenga fibromas. Hay diferentes causas que provocan esto. Entonces, es bueno que en el reporte de patología, pues te puedan decir qué tipo de lesión tienes, y ahí entonces sería el tratamiento. Es importante que ya se pueda realizar su sonografía por lo menos cada año, y que dentro de ese tipo sonográfico pues realicen la medida del endometrio, que generalmente lo hacen, y ahí entonces ya va a saber si está grueso o no. Es importante saber en qué etapa del ciclo. No es el sonografista que necesariamente le va a decir si está grueso, es el médico ginecólogo, porque va a saber más o menos en qué ciclo usted se lo hizo. Ejemplo simple, un endometrio de 5 en una paciente posmenopáusica estaría bien, pero un endometrio de 12, 13, una paciente mayor de 50 años que está en la menopausia, no es normal, lo que sí podría ser en una paciente en edad reproductiva. Ok, vamos a la otra llamada. Buenos días, adelante.
Adelante con su consulta. Buenos días. Hola, hola. Vamos con la siguiente. Adelante. Buen día. Esta se fue. Vamos con la otra. Hola, hola. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Adelante, dama. Bendiciones para Amén. ustedes. Dios se los Para ti bendiga. también. Yo tengo 49 años y hasta hace poco yo usaba pastillas anticonceptivas y las dejé porque me estaba causando en una de las piernas insuficiencia venosa. Entonces, ya después que la dejé hace unos meses, ya a mí más nunca me llegó mi periodo menstrual. Y yo quería saber si ya yo entonces entré en la etapa de la menopausia. Pero No la lo muchachita, puedo- doctora, 49 años. Sí, claro. Gracias, muchachita, por llamarnos. Yo hago hago ejercicios. Ese ejercicio. Trato de alimentarme bien. Ok. Gracias. Excelente. La menopausia, para que ella más o menos pueda darse cuenta si está o no, se define como la paciente que ha pasado un año, es decir, un periodo de 12 meses sin periodo menstrual. Si ya pasó 12 meses y no te ha llegado, pues sí, estás en la menopausia, que ese es el concepto, ¿verdad? Pero antes de que esto ocurra, hay ciertos cambios que te pasan 3 meses, 4 meses, que de repente te llega un poquito, que de repente no. Entonces, estos cambios que están alrededor de la menopausia son la etapa ideal para que tú puedas buscar, hacerte tus analíticas hormonales, ver todos los suplementos que te pueden faltar y así entonces entrar en esta etapa de una manera saludable, que tú puedas aprovechar tu vida. Eso está muy bien, el hecho de hacer ejercicio y de alimentarse adecuadamente, porque ya estás tomando medidas preventivas. Si pasaron 12 meses sin la menstruación, sí estás en la menopausia. Si no, estarías en el periodo que está pasando para que esto pueda ocurrir. Doctora, ¿este cáncer de endometrio se puede presentar en cualquier etapa de la vida de la mujer o tiene una etapa de vida específica? Se puede presentar en cualquier etapa, pero es más frecuente en la menopausia. La paciente después de la menopausia que comienza con un sangrado no debe quedarse en su casa, porque no es que le llegó nuevamente la menstruación, como escucho a algunas pacientes decir, están presentando una anormalidad que necesitan saber y son en las pacientes que más se debe hacer énfasis en detectar si tiene o no un tipo de cáncer de endometrio. Vamos a esta llamada. Buenos días, adelante. Hello. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Yo, como están hablando de eso, muy interesante el programa. Muchas bendiciones. Amén, para ti también. A mí usted está hablando sobre la menopausia. A mí me se quitó a los 44 años. Y me ataca eso demasiado. Y me está dando esta taquicardia. ¿Y qué me dejan dicho con eso? Ay, Nomás eso, no tengo más problemas, gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias por llamar. Esto puede pasar, estos cambios hormonales, hay pacientes que le da taquicardia, ansiedad, sudoración, calores, sofocos, se despiertan por la noche, no duermen de manera adecuada, porque todos estos son procesos que afectan esta parte de metabolismo, se ve disminuido, un montón más propensa a tener trastornos cerebrales, trastornos cardíacos, la hipertensión, la diabetes, etcétera. Sería bueno, no sé exactamente qué edad tiene ella ahora, pero ya dice que comenzó a los 44 años. Sería bueno que ella pueda realizarse sus estudios y tratarse de manera adecuada, que puede comenzar incluso con tratamientos naturales para esta parte de la menopausia, y muchas pacientes que resuelven en este sentido, pues no tienen por qué pasar a otro nivel porque ya están acudiendo a tiempo y sus receptores están activos, responden a la terapia natural. Y eso es muy, muy saludable porque protege el corazón, el cerebro y los órganos que dependen mucho de esta función hormonal. Ok, doctora, ya debe irse, ¿verdad? Ya. Ok, la última. No. Última. Ok, adelante. La doctora tiene un compromiso ahora. Buenos días, adelante con su consulta. Sí, buenos días. Adelante, buen día. Ajá. Oiga, yo quiero decirle que yo tengo 77 años de edad y yo estoy siempre dando a mi ginecólogo de siempre. Y hacen ya 5 años que él me dijo, fulana, tú no tienes esposo. Hace mucho, yo sí, tengo más de 25 de años. Y me dice, pero tú necesitas venir al ginecólogo ya. Y él me dio de alta, me dio mi papel, me dice que yo ya no tenía que más examinarme. ¿Eso es cierto? Oye, pero mira, 77 años. Gracias por llamar. Esa pregunta es muy buena. ¿Por qué es muy buena? Porque miren,
qué bueno, voy a responder esta parte rápidamente. Las pacientes, hay pacientes que tienen 60 años, ¿verdad? Y están en su casa con 50, que no hacen nada, que no son activas, que no tienen ninguna situación. Esas pacientes, pues ya. Pero hay pacientes con 70, y te lo estoy diciendo yo porque yo la veo en mi consulta, que están activas. Activas de caminar activa con su pareja. Con 70, sí, Mayra, claro, sí. Claro, yo lo Entonces, sé. esa paciente que tiene 70 años y que está activa con su pareja, caminando, una persona con todo, no puede dejar de ir al ginecólogo porque tiene situaciones. Con más razón, yo pienso. Con más razón. Ahora, hay pacientes, como en el caso de ella, si todo está bien durante por lo menos 3 o 4 años consecutivos, que no tiene inflamación, que no tiene cambios benignos, no tiene ningún problema, puede dejar o tomar un espacio más de tiempo para hacer sus estudios, porque no tiene que estar haciéndolo tan seguido. Pero no di que no vaya, porque si tiene útero, tiene ovarios, puede presentar una inflamación pélvica, ¿verdad? Puede presentar un trastorno a nivel, o sea, no podemos decir que con 77 años yo te voy a mandar para tu casa si eres una persona activa, que estás bien, si tienes un dolor, puede presentar una infección vaginal, o sea, eso, o sea, respeto esa parte, no sé si porque no te encontró nada y que tú estás todo el tiempo, pero si no hay ninguna situación, sí puedes espaciarlo. Ahora, si se presenta cualquier sintomatología de que tengas una secreción anormal, de que te duela, de que tengas un sangrado, entonces sí es importante que puedas acudir. Todo el mundo no es igual. La edad puede ser un factor, pero no determina. Exacto. Eso es muy importante que por favor lo recordemos y que lo importante es que el cuerpo habla. Cuando usted tiene un problema, hay signos, hay síntomas que no debemos ignorar y lo más importante es que podamos cuidar nuestra salud y mantener nuestra calidad de vida. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Señores, si ustedes tienen algún tipo de consulta, llamen. La doctora Francisca Aquino ofrece sus servicios en el Centro Médico Vista del Jardín, tanto en la 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres, como en el Grande, que está frente a frente al Jardín Botánico. Así es que aquí le dejamos el número de la doctora Aquino para si usted necesita pues consultar, hablar con ella. Usted le puede escribir, ella responde. También lo puede seguir en sus redes sociales de R. Aquino RD y ahí pueden entonces conversar. Aquí les dejo rapidito el número de la doctora, anótelo por allí, 829-713-8386. 829-713-8386. Gracias, doctora. Dios te bendiga. Amén.